Soy Eland, ¿todo bien? A lo largo de la historia han existido individuos con habilidades increíblemente poderosas para el combate y la estrategia, algunos sirviendo para ejércitos y otros liderándolos. Poseen un gran número de enemigos abatidos, los cuales solamente son un indicador de la letalidad que estos tenían en el combate. Estos guerreros son hasta considerados leyendas por distintas civilizaciones, esto debido por sus destacados logros en las batallas, y no es esperar menos de personas que hacían temblar de miedo a sus rivales con su mera presencia. Muchos intentaron enfrentarlos, pero tuvieron que pagar el precio de no ser una gran amenaza para estos titanes. Nombre 10. Espartaco nació en Tracia en el año 113 a.C. Espartaco fue condenado a ser un esclavo tras desertar de las tropas auxiliares de Roma por ser un ciudadano romano. Tanto él como sus hermanos estuvieron trabajando en unas canteras de yeso, según los historiadores. Allí, su fuerza física hizo que un mercader de esclavos se fijara en él y lo comprase para entrar en la escuela de gladiadores de Capua. Espartaco lideró la rebelión de esclavos en el año 73 a.C. Los más de 70 esclavos lograron huir hacia el monte Vesubio, donde se refugiaron y donde realizaron acciones de pillaje para recolectar recursos. Espartaco empezó a ganar una gran fama por sus acciones, tanto así que los esclavos que lograban escapar lo buscaban para unirse a sus filas. El gobierno de Roma no le dio mucha importancia a esta amenaza y envió una brigada para acabar con el levantamiento, pero el resultado de esto fue la victoria de los esclavos, los cuales, tras acabar la batalla, se apoderaron de las armas de los soldados romanos, haciendo ver a Roma el peligro que había ahora. La rebelión fue creciendo, al igual que el temor de Roma. Tras librar varias batallas, Espartaco fue acorralado junto con cerca de 80.000 hombres en Apulia. En el otro bando había generales de renombre, como Pompeyo. En la pelea murieron más de 60.000 esclavos y tan solo 1.000 hombres del ejército romano. Acabada la batalla no se encontró el cuerpo de Espartaco y tampoco ningún rastro del mismo. Nombre 9. Hijo del gran general Amílcar Barca, quien conquistó parte de Hispania para robustecer el poder de la antigua Cartago. El general y estadista cartaginés Aníbal Barca, admirado incluso por sus más cercanos enemigos, fue uno de los más grandes estrategas de la historia. Aníbal tenía solo 9 años cuando su padre quiso que le acompañara a España para que aprendiera el oficio de la estrategia, y le hizo jurar con él odio eterno a Roma. Después de la muerte del sucesor de Amílcar, Asdrúbal Janto, el fundador de Cartagena, Aníbal fue elegido general del ejército y gobernador de España. El joven general sudeste propuso terminar la obra truncada de su padre y aniquilar Roma. Primero debió consolidar el dominio púnico al sur del Ebro, conquistando varias tribus. Dominó a los Orcades y a los Vacceos, y en el 219 conquistó Sagunto, ciudad aliada de Roma, cuya toma, después de una heroica resistencia, significó el inicio de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal siempre soñó con destruir y conquistar Roma y establecer la hegemonía de Cartago en el mar Mediterráneo. Estuvo a punto de lograrlo con su arrolladora invasión al territorio italiano en el año 218 a.C., pero la suerte se volvió en su contra. El general romano Publio Cornelio Escipión fue el único hombre que le venció en la batalla de Zama en 202 a.C. Nombre 8. Manfred Albrecht von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, fue el piloto que más aeroplanos enemigos derribó durante la Primera Guerra Mundial, siendo quizás uno de los aviadores más conocidos de la historia. Nació el 2 de mayo de 1892 en Breslavia, ciudad que era parte del Imperio Alemán. Manfred se alistó de muy joven en el ejército imperial, se enroló en la caballería alemana, siendo nombrado teniente del primer regimiento. Según testimonios de sus compañeros, la personalidad de Manfred se transformaba al poner las manos sobre los mandos del avión. Al cabo de 20 meses, Manfred se destacaría como el mejor as de la aviación alemana, llegando a 40 aviones derribados, entre ellos el avión del as británico la Neue Hawker. El apodo de Barón Rojo proviene de su avión, el cual estaba pintado de rojo para que sus rivales lo identificaran.
Esta era una maniobra psicológica, dado que sus enemigos le temían y admiraban por su gran destreza. Se decía también que era todo un caballero a la hora del combate, dejando ir aquellos aviones que resultaron dañados y derrotados en sus enfrentamientos. El joven piloto llegó a destacar, de tal manera por su agudeza visual y por el don especial que tenía para enfrentarse al peligro. El 6 de julio de 1917, el Barón Rojo recibió una bala perdida en el cráneo. Para su fortuna no murió, pero terminó severamente herido. Sin importarle las recomendaciones médicas, Manfred siguió volando, aunque sabía que esta lesión lo incapacitaba para soportar grandes alturas. Voló con la cabeza vendada durante largos meses. El 21 de abril de 1918, el Barón Rojo se encontraría con la muerte. De forma inesperada recibe un balazo desde tierra que entró por el lado derecho del pecho y le causó múltiples heridas internas antes de salir. Al cabo de un par de minutos, Manfred murió producto del balazo. Manfred fue enterrado con todos los honores militares por los mismos soldados británicos, quienes le rindieron tributo. En su lápida, que se encuentra un noble adversario y un verdadero hombre de honor. Que descanse en paz. Number 7. Segundo hijo de Malcolm Wallace, la primera mención a su actividad como guerrillero lo sitúa en la villa de Ayr, capital del condado, donde Wallace, junto a unos cuantos de sus bandoleros, atacó en 1296 el destacamento inglés destinado en el condado y asesinó a un gran número de soldados. En 1297, William Wallace asaltó Lanark al frente de una banda de 30 hombres y dio muerte a su sheriff en el castillo de la ciudad. La causa fue que el sheriff había ejecutado a la prometida o joven esposa de Wallace. A continuación, Wallace organizó un ejército campesino que obtuvo varios éxitos notables en su lucha contra las autoridades inglesas. El único otro líder escocés que hizo avances en la resistencia fue Andrew de Moray, que arrebató a los ingleses los castillos del noreste de Escocia. Wallace y Moray unieron sus tropas cerca de Stirling para vencer al grueso del ejército invasor, sorprendiéndolo cuando atravesaba un estrecho puente de madera sobre el río Forth. Las crónicas aseguran que murieron 5.000 ingleses. Tras dirigir una campaña de saqueo por el norte de Inglaterra, Wallace retornó para ser armado caballero y único guardián de Escocia, un puesto insólito para alguien no perteneciente a la nobleza. Wallace llegó a gobernar una extensa parte de Escocia reconquistada a los ingleses. Pero después de su contundente derrota en 1298 en Falkirk, William pasó huyendo de los ingleses y finalmente fue capturado, llevándolo a Inglaterra para ser condenado a la muerte por actos de traición, siendo brutalmente ejecutado. Tardíamente fue reconocido, recordado y celebrado como un héroe nacional. Además, con el tiempo se le construyó un monumento nacional a su honor y numerosas estatuas que están repartidas en Escocia. Number 6. El legendario monarca inglés nació el 8 de septiembre de 1157 y se caracterizó por su afición a las guerras y su participación en la Tercera Cruzada. El valiente Ricardo, cual fiero león, cargó contra las hordas enemigas blandiendo su hacha de combate. El estandarte de los 3 leones dorados ondeaba orgullosos sobre la colina, mientras los fieles soldados del cristiano rey daban la vida hasta su último aliento por la fe verdadera de ese momento y ese lugar. Ricardo Corazón de León siempre sería necesitado en algún lugar y no dudaría en coger su cota de malla, afilar su hacha y lanzarse a las fauces de la muerte de frente. Fue considerado un ejemplo de rey medieval, valeroso guerrero que defiende el cristianismo y mantiene a raya a sus nobles. Ricardo I es uno de esos personajes cuya fama le precede. Su obsesión por las cruzadas le hizo olvidar prácticamente por completo sus deberes como rey, dejando abandonada a su Inglaterra natal, que solo pisó durante 6 meses en los 10 años que fue rey. Su vida llena de aventuras, batallas e intrigas le convirtió en un personaje perfecto para protagonizar una novela de caballería, pero puede que no en el mejor rey. Monarca ausente, político principiante y guerrero temible, la leyenda de Ricardo Corazón de León sigue ocupando canciones que narran las luces y sombras del rey guerrero. Number 5.
Uno de los personajes más distinguidos de la antigua Grecia es Leónidas, rey de Esparta, durante las guerras médicas. Su historia se popularizó a raíz de la película 300 estrenada en 2006. Su heroísmo lo convirtió en un personaje al que históricamente se le rindió culto en Grecia. Leónidas nació en torno al año 540 a.C. y fue el cuarto hijo del rey Anaxandridas II. Sería en torno a los 60 años de edad cuando llevó a cabo los actos por los que se le dio a conocer. Se convirtió en rey aproximadamente entre los años 485 y el 488 después de que su hermano Cleómenes falleciese sin descendiente masculino alguno. El rey de los persas, Jerjes, había comenzado a preparar la invasión de Grecia en el año 490 a.C., quien contaba con el rey espartano exiliado de Marato entre su corte. Para frenar el avance persa se creó la Liga Helénica, una alianza de las ciudades griegas, cuya dirección recayó sobre Esparta. Fue la famosa batalla de las Termópilas la que dio a conocer la historia de Leónidas. El militar, junto a un ejército de en torno a 6.000 soldados, trataría de retener a los persas para dar tiempo a la flota griega a replegarse. Las fuerzas persas superaban en cientos de miles a las griegas. Los griegos resistieron exitosamente el ataque persa durante varios días, hasta que comenzaron a verse rodeados por el enemigo. Leónidas permitió que muchos de los soldados griegos se retirasen para salvar sus vidas, pero él decidió permanecer por su carácter de rey espartano. Finalmente, el rey espartano cayó en combate y fue decapitado y mutilado por Jerjes. Su historia es recordada y su figura siempre engrandecida por el heroico acto que llevó a cabo. Su cuerpo fue trasladado a un mausoleo en Esparta en el año 440 a.C. Number 4. Gengis Khan fue el gran conquistador mongol que unificó las tribus nómadas del norte de Asia y fundó el primer imperio mongol, que acabaría siendo la superpotencia contigua más extensa de la historia. Unió China, Turquía, Turquestán, Irán, Irak y parte de Rusia. Su auténtico nombre era Temujin, que significa el mejor acero. Arrasó política y geográficamente toda Asia gracias a la ferocidad de su espada. A pesar de su fama de conquistador cruel y despiadado, Gengis Khan fue un soberano hábil e inteligente, que impuso la paz y el orden en sus dominios, acabó con las seculares rivalidades tribales y el bandolerismo, creó nuevas vías de comunicación, respetó las diferentes creencias de sus súbditos y, sin saber leer, supo valorar la utilidad del lenguaje escrito. Number 3. La huella en la historia de este general macedonio es absolutamente indeleble, tanto por sus hazañas como por su marcada personalidad. Durante su breve vida se convirtió en una temida leyenda con todos los ingredientes para acabar siendo un mito. Y sus palabras acrecentaban precisamente este poderoso halo que movía ejércitos enteros para saciar su inagotable ambición. Y, evidentemente, sus gestas estuvieron a la altura de los militares más audaces de la historia de la humanidad. Alejandro Magno con solo 11 años venció a la primera potencia de la época, el Imperio Persa, y conquistó un inmenso territorio que se extendía desde su Grecia natal hasta las puertas del subcontinente indio. Difundió la cultura griega, que, fusionada con las culturas de las regiones sometidas, impregnó el lenguaje, la política, el arte, la literatura y la religión. A fin de cuentas, cambió el mundo de su época. Por si fuera poco, tras apoderarse de todas las tierras del imperio persa, Alejandro Magno quiso ampliar las fronteras del dominio macedonio conquistando las ignotas tierras de la alejada India. Number 2. Simo Häyhä sembró el terror en las tropas soviéticas invasoras a Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial. Sabían que, en algún lugar en la nieve, vestido de camuflaje blanco, Häyhä los esperaba. Tan temido era Häyhä que los rusos se referían a él como Belaya Smert, que se traduce en muerte blanca. Sus compañeros finlandeses, por el contrario, lo llamaban Taika Ampuja, que significa magia shoter. El breve espacio de tiempo que actuó como francotirador hace su recuento casi inconcebible. Con un promedio de 6 muertes por día. Él tenía la particularidad de no utilizar mira telescópica en su rifle. Decía que la misma hacía que se delatara su ubicación al enemigo. Por lo tanto, en la actualidad nadie ha podido igualar su ojo de águila para derribar a enemigos.
Las fuerzas soviéticas dirigieron operaciones para acabar con la muerte blanca, disparando proyectiles al azar en las montañas donde ellos pensaban dónde podría estar escondido la muerte blanca. Sin embargo, el 6 de marzo de 1940 alguien tuvo la suerte de conseguir finalmente detener a la muerte blanca con una explosión. Sus compañeros lo llevaron de vuelta a la base con la mitad de su cabeza, donde permaneció en coma durante 9 días. Recuperó la conciencia el 13 de marzo, casualmente declarado el Día de la Paz. Tomó años después de la guerra para que se recuperara por completo. Number 1. Miyamoto Musashi fue un guerrero famoso del Japón feudal. Probablemente nació en 1584, en la población de Miyamoto, provincia de Mimasaka. Cuando Musashi tenía 7 años de edad, su padre, Mumisai, murió o desapareció, no se sabe exactamente. Ya que su madre había fallecido tiempo atrás, el chico fue puesto bajo la tutela de un sacerdote, tío materno suyo. Con esto, encontramos a Musashi como huérfano durante la época de las campañas de unificación del país del Taiko y de Yoshi. Hijo de samuráis, durante una de las épocas más violentas de la historia de Japón, los escritos le describen como un joven de carácter tumultuoso, con gran fuerza de voluntad, y físicamente muy desarrollado para su edad. Su tío insistió en que estudiase las artes del guerrero, y esto, unido a su desarrollo físico y su carácter violento, hizo que pronto se viese involucrado en combates. Se guarda registro de una lucha en la cual derrotó y mató a un guerrero adulto, teniendo tan solo 13 años de edad. Su oponente era Arima Kihei, un experto samurái de la escuela de artes marciales Shinto. Musashi le lanzó a tierra y acabó con él golpeándole la cabeza con un palo cuando intentaba levantarse. El siguiente combate serio acerca del que se tiene constancia ocurrió cuando Musashi tenía 16 años, y en él derrotó a Tadashima Akiyama. Finalmente se asentó cuando tenía 50 años, ya que consideró haber aprendido todo lo que podía aprender a base de vagabundear. En ese periodo de la historia de Japón hubo muchos guerreros embarcados en peregrinajes similares, algunos en solitario, como Musashi. Otros, bajo el patrocinio de alguna escuela de lucha o algún señor feudal. En el último periodo de su vida, Musashi se hizo vasallo del clan Osokawa, viviendo en el castillo Kunamoto. 2 años antes de morir, Musashi se aisló en la caverna Reigando. Allí escribió el libro de los 5 anillos o esferas, donde compiló sus conocimientos en las artes de la espada y de la estrategia. Gracias por haber llegado hasta aquí, los invito a darle like al video si les gustó y suscribirse para seguir recibiendo más de mi contenido. Pueden visitar mi video anterior para seguir viendo más temas interesantes. Nos vemos en la próxima, se cuidan mucho.